Como acotar un poquito, he podido convivir con cubanos, no aquí, en otra tierra. Y según ellos, los más veteranos viejos me dicen que la revolución en Cuba fue muy buena, incluyendo al Che y todos los que Camilo Cienfuegos y Martí, no sé cuántos son, tantos ahí famosos. Pero cuando Fidel llegó al poder, buscó una estrategia y dijo al Che, lo envió pues a un callejón sin salida, donde lo esperaban ahí y lo tumbaron. Y a todos los que estaban a su alrededor empezó a tumbarlo, como a Fran País y tantos otros revolucionarios que lucharon juntos. Y se quedó solamente Fidel para hacer de ese estado un imperio, que a todo aquel que entraba, salía o ingresaba a Estados Unidos, le cobraba el 20%, de $1000, 200, y le daba un billetito que se llama el Chavo. Es un billete pintado, una cosa insignificante, y solamente ya no daba dólares. La pregunta ¿es eso entonces lo que espera el cambio de un país? Muchos dicen, no, tenemos que ser revolucionarios como Cuba. Claro, uno lo imagina una cosa muy, muy bonita, pero la realidad es otra. Y hoy en día Cuba se está muriendo de hambre y a montones de basura por la calle. Te digo porque he podido conversar con personas, veteranos, con viejitos. He podido conversar en Estados Unidos. Yo pude estar ahí un tiempo. Y por eso te digo, ¿cuál es la salida para nuestro país? Porque si estamos llenos de piratas con corbata y la serie de corruptos, los niños sin cuenta porquería que existen ahí, ¿cómo podemos soportar esa porquería? Porque mira, si tú se invade de ratas tu campo, tu casa, ¿qué tienes que hacer? Usar una medida, pues, sencillamente esa es la estrategia. Acabar con esas ratas y punto, ya no queda otra salida, pues. Y bueno, esa es mi forma de pensar, ¿no? Yo tengo 70 años y ya me voy para el hoyo. Sí, y mírame lo que me ha dado el país. Porque esa es la pura verdad. Escúchame un rato. Correcto. Escucho. Mire, usted... No, por favor, canitas. Usted ha dicho de que Fidel era opuesto al Che, ¿verdad? Bueno, sí. Bien. Entonces yo quiero preguntarle, si Fidel era opuesto al Che, ¿quién era el que quería hacer prevalecer el capitalismo y quién quería hacer prevalecer el comunismo? No conozco mucho, te digo, soy sincero. Pero usted me ha dicho de que Fidel era opuesto al Che. Entonces no eran opuestos. Perdón, le dije, habían hecho la revolución ya, habían triunfado con la revolución, todo ya se logró la revolución. Sacaron a aquel general que estaba como entonces presidente, Batista, a ese Batista lo sacaron de ahí, triunfaron. Y todo con pocos recursos, digamos. Es más, la revolución se preparó no en mismo Cuba, se preparó en México. Y fueron en lanchas, fueron a entrar por diferentes partes. Sí, bueno, hay un lugar, sí. Pero la pregunta es esta. Te estoy repitiendo lo que usted ha dicho. Usted ha dicho que Fidel se opuso al Che después. Bueno, no solamente a Che. Pero ese lo, pero por no eso solamente a Che, a todos sus compañeros. Ya, correcto. Yo le pregunto yo, para usted, ¿quién tenía la razón? En otras palabras. Bueno, creo que si todos eran revolucionarios, el cambio, revolución significa un cambio. Y es lo que digo yo en este tiempo, reingeniería es lo que hace falta en el país, en todos los aspectos. Pues así no se puede. ¿Quién traicionó al Che Guevara? Pero, mira, yo estoy repitiendo lo que usted ha dicho. Usted me ha dicho que Fidel se opuso al Che. Yo le pregunto, ¿se opuso personalmente? ¿Se opuso políticamente? ¿O se opuso ideológicamente? Pienso que ideológicamente. Bien. Claro. Ya ha dicho usted que es ideológicamente. Entonces, yo solamente en el mundo conozco dos ideologías: el capitalismo y el comunismo. Dígame, ¿cuál era la ideología de Fidel y cuál era la ideología del Che? Si ese médico de Argentina, que era en este caso el Che Guevara, tenía propósitos, ojo,
tenía propósito de apoyar, si se quiere decir, a la liberación de ese yugo que estaba haciendo un caos en lo que era Batista en ese entonces, por cierto. Entonces ganó la revolución y tenían apoyo de Rusia, y me cuentan que había mucha carne, venía así en lata, me dice, comíamos, teníamos harina, teníamos todo. Hoy no tenemos nada, me dice, con Fidel no tenemos no me estás contestando. La pregunta es puntual. Usted ha dicho Debate, ¿quién traicionó a Che Guevara? era opuesto al Che. Me dio a entender que Fidel traicionó. Eso es lo que me dio a entender. Entonces yo le pregunto, ¿quién tenía la razón ideológicamente? Que usted lo ha dicho, que el problema era ideológico. ¿Quién tenía la razón ideológicamente? ¿El Che o Fidel? Obviamente tiene que ser Fidel, Che, pues, lógicamente. Bien. Quiere decir que el Che era comunista. No sé si era mentalidad comunista o era... Pero escúcheme, pero ¿para qué usted me dice que eran opuestos ideológicamente? Yo digo, si lo mandan a un... Mira, ¿sabe qué? Se puede también un amigo. No lo están preguntando. Un saludo para Tyson del Callao. Escuche, pues, señor. Sí, te escucho, pues. Pero es que estoy hablando y hablas también, pues. No se puede hacer. Te pregunto, no me respondes. Mira, ve. El Partido Comunista. Te vamos a nombrar presidente. No, amigo. Amigo. Ahorita participan, ya, compañero, pero voy a... Sí, claro. Comiéntelo de atrás. Mire, ¿sabe quién fundó el Partido Comunista en Cuba? No fue Fidel ni el Che. El que fundó el Partido Comunista en Cuba, 1925, fue Antonio Mela. Y el 50, el Che, Camilo y Fidel los desconocieron. Instauraron un movimiento 26 de julio. ¿Y un movimiento quién lo lidera? ¿El proletariado o la burguesía? La burguesía. Ahora que haya un conflicto interno es otra cosa, pero ideológicamente los tres son anticomunistas. Los tres, el Che, Camilo y Fidel, porque ninguno de los tres aceptaron el Partido Comunista. Por eso instauraron un movimiento, y un movimiento lo lidera la burguesía. Por eso es que no se trajeron abajo al Estado burgués cubano. Hasta ahora lo conservan. Ahora, el 60, es cierto, se alinearon a Rusia. ¿Y Rusia qué era? El 60. Era revisionista. Ya no se desarrollaba el socialismo, porque el 54, a la muerte de José Brazonovich Stalin, hubo un golpe que le hicieron y se restauró el capitalismo de Estado con Nikita Khrushchev en el 20º Congreso del Perú. Hoy en día Cuba, ¿qué es? Es capitalismo de Estado. Pero acá sí discrepo con usted. Que usted me diga que ahora está peor que antes. Oiga, amigo, ahí discrepamos. La historia no dice eso. ¿Qué encontró Fidel? Encontró un burdel donde existía el analfabetismo, la prostitución, la mortandad infantil. Era, oiga, toda una tierra de nadie, la cocaína, etcétera. Era un campo de diversión del gran capital. Fidel pasó 60 años. ¿Ahora es peor que eso? Amigo, lo dice las Naciones Unidas, lo dice la UNESCO, lo dice la OMS, que Cuba ha superado a Norteamérica. En la salud lo ha superado. Bueno, sí, sí. ¿Sabe? Entonces no me diga que... Pero escucha, pues, amigo, no me diga que está peor que antes. No, yo en ese sentido, a pesar que yo no estoy de acuerdo con Fidel, ni con el Che, ni Camilo, pero yo reconozco que ahora Cuba lo superó cuando estaba en manos del capital privado. Así es. Bien, siga, atrás, ¿alguna preguntita, compañero? ¿Quién está interrumpiendo? Ahora nadie quiere hablar. Referente al tema. Quiero preguntar, maestro, ¿nos puede hablar de la burocracia dorada
que nunca se extirpó de la Unión Soviética y tampoco nunca se extirpó, creo, bueno, de la Unión Soviética no se extirpó. Bien. Si usted me dice con ese término, quiere decir que antes de Lenin no había burocracia. Y eso es completamente falso. ¿Qué era el zarismo? ¿No era burocracia? Claro que sí. Entonces, ¿cómo me dice usted que en la Unión Soviética hubo la burocracia? No lo entiendo. No hubo burocracia. Pero por eso, pues, por lógica entiendo que antes de la Unión Soviética no había burocracia. No. Pero, a ver, ¿cómo En es, la Unión pues? Soviética. ¿Ah? En la Unión Soviética. Por eso, pues, hijo, ¿qué es Unión Soviética? La Unión de Repúblicas Socialistas. Claro. Ahí había burocracia. Dorada. Ya. ¿Y antes qué había? Pero yo estoy hablando solamente Amigo, cuando se pero- instaló la Unión Soviética. Amigo, yo le pido que cuando usted haga ya ve, amigo, ya usted me ha creado, amigo. Estoy diciendo quién quiere hablar y ahora se está riendo ahí, ya ve, amigo. Es una asamblea, amigo. Bien, mira, amigo. ¿Participa o no participa? O sea, yo no trato de fastidiar, sino lo que estoy haciendo es que usted hable con propiedad. Si usted me dice que en la Unión Soviética hubo burocracia, por lógica entiendo que antes no había burocracia. Eso lo entiendo yo por lógica, ¿verdad? Entonces, ¿qué había antes? Mira, amigo. Rusia, no la Unión Soviética, Rusia era un país dependiente del nacionalismo, era dependiente del nacionalsocialismo, era dependiente del nazismo alemán. Eso era Rusia. ¿Qué hizo Lenin? La gran revolución bolchevique y aplastó a la dependencia. Yo le pregunto, ¿está usted de acuerdo con eso? Que- Bueno, Bueno, lo que yo le quiero decir. Mire, vamos pero a llegar, bueno. vamos a llegar a donde usted quiere. Lo Claro, voy a ordenar. claro. ¿Ya? Lenin aplastó al nazismo y le costó una guerra, una revolución. Bien, a la muerte de Lenin lo sucede Stalin. Claro. Y Stalin del 24, ¿no? Al 54 desarrolló y estaba a punto de consolidar el socialismo. Estuvo a punto de consolidar el quinquenio, la industria pesada. Muere el 54 sin lograrlo. ¿Quién tenía que hacerlo? El brazo derecho de Stalin, Malenkov. A Malenkov le hicieron un golpe, Nikita Khrushchev. Y Nikita Khrushchev planteó el 20º Congreso del PQS y ahí planteó la coexistencia pacífica y dijo que ya no se puede tomar el poder vía revolución, sino también vía pacífica a través de las elecciones. Y se comenzó a instaurar la burocracia que usted plantea con el capitalismo de Estado. Pero no me diga usted que la Unión Soviética fue burocracia. No, pues compañero, en la época de Lenin y Stalin se exterminó la burocracia y estaba a punto de consolidar el socialismo para pasar al comunismo. No lo logró. ¿Por qué? Porque todo proceso que se da entre dos cuerpos no van así. Los dos cuerpos van así. El uno avanza y el otro retrocede. El otro avanza y el otro... Eso es dialéctico, eso es científico. Eso no es fracaso. Entonces, hoy en día vivimos eso. Vivimos la pugna que hay y el desgaste del capitalismo. ¿Quiénes están en el capitalismo? Ahí está pues Norteamérica con la OTAN. Ahí está Rusia y China con el BRICS. Eso es el capitalismo, el reparto de los mercados entre la burocracia y el privado. Pero ambos son anticomunistas. ¿Está claro ahora? Bien, amigo, aclarado entonces. Bien, compañero. Bien, amigo. Bien. Quiero decir que Chile nos va a invadir, que Colombia
Bolivia, Ecuador nos va a invadir. No, va a invadir más. El Perú está invadido. Está invadido. Son, señora, 203 años que estamos invadidos. ¿Quién nos invadió? Los terratenientes con San Martín. Este Estado nos desconoce a todos. El Estado, no hay educación, solamente la salud. El Estado desconoce al pueblo peruano, porque es un territorio del capitalismo. El Estado peruano es una embajada del capitalismo. Estamos invadidos. No es la guerra con Chile, no es la guerra con Colombia, Ecuador, no. La guerra está acá, contra este Estado. Si no vemos así, estamos fregados, pues. Entonces, antes de hacerle la guerra a Chile, antes de hacerle la guerra a Colombia, a Ecuador, tenemos que aplastar a este Estado corrupto. ¿Y quién defiende este Estado corrupto? Su aparato militar. Porque cuando tú reclamas tus derechos, sale el aparato militar. Eres terrorista, pe. ¿Para qué Entonces- reclamas? No puedes salvar porque te dicen que eres terrorista. Entonces, Así. entonces, Así te indican. entonces, Tú no señora, puedes decir nada porque dice, debe ser terrorista. entonces, en ese sentido, no podemos decir la China, la prensa dice eso, la China nos está invadiendo. La China nos... ¿Quiere decir que el mar es nuestro? No, ¿Quién controla el mar? el Estado. El Estado. Entonces, pues, compañero, hay que hablar con propiedad. Porque si tú dices que nos van a invadir, el Estado te va a aplaudir. ¿Te das cuenta? Porque estás avalando a los invasores. Acá están los invasores. Acá están. Controlan la educación, la salud. Todo lo controlan a beneficio del mercado. La educación ya no es un derecho, es un servicio. Pero aparte, está sometida al mercado. Pero aparte, nos dan una educación anticientífica. No es científica. ¿Se da cuenta? Pero, vuelvo a repetir, primero tenemos que sacudirnos de este Estado. Si no nos sacudimos de este Estado, olvídese, olvídese. Porque en el momento que nos sacudimos de este Estado va a recibir el apoyo de todos los estados del mundo y del capitalismo. Se solidarizan entre ellos. Ahí no estamos viendo en el caso de Venezuela. Ahí no estamos viendo el caso de Bolivia. Ahí está, pues, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, ahora en el caso de Honduras, con Xiomara. Ahí no estamos viendo Uruguay, donde prácticamente el capitalismo cayó. Y, ¿cómo se llama? Yamundú arrasó. Y ahora el capitalismo solamente tiene dónde sostenerse. ¿Dónde? En Argentina. Y Milei está en la caída libre. No va más su libre mercado. Porque Norteamérica dijo que yo con Milei y el libre mercado voy a aplastar a la izquierda comunista, a la izquierda marxista. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Milei? Ya no va más Milei. El pueblo argentino se le va encima. ¿Dónde está su libre mercado? Recuerda pues que el libre mercado es para servir a un grupo de familias. No es colectivo, es privado. ¿Sabes? Por eso, ¿quién fue el primero que desarrolló el libre mercado? De von Hayek, Margaret Thatcher, en Londres, el 80, y colapsó. Luego, ¿quién siguió? Augusto Pinochet, en Chile, y colapsó. Luego, acá en el Perú, ¿quién? Alberto Fujimori, colapsó. Ahora están en Argentina con Milei. ¿Qué te parece? Bien, bien, gobierno. ¿Algo más? También recalcarle que creo que no es nada imposible, porque si México era lo peor, ustedes saben que anteriores años, ¿cómo era México? Estaba feo, ¿no es cierto? Ahora como ya está total inlevante. Yo creo que siempre hay que tener fe, creo, la esperanza. Bueno, por eso vuelvo a repetir. Mira las condiciones que le está dando Trump a Chipó.
a Claudia. Ya le he dicho, si no me cierran las fronteras, no, yo te voy a subir los aranceles de tus productos al 100%. Sí, ahora vamos a esperar qué dice Claudia. Mira, en Bolivia, Evo prácticamente copó casi el capitalismo de Estado, estatizó. ¿Qué sigue de ahí? Evo no es socialista ni comunista. ¿Qué sigue de ahí? Evo dijo, no puedo dar otro paso porque yo no soy comunista. Mejor me retiro. Creó las condiciones para retirarse. ¿Y lo colocó a quién? Arce. Y yo te pregunto, ¿Evo sabía quién era Arce o no? Sí. ¿Y para qué lo puso? Es en la izquierda. Cuando se desgasta, ya juega su papel, entra a la derecha. Se desgasta a la derecha, entra a la izquierda. Pero ambos son anticomunistas. Si no, Evo le hubiera dado los medios de producción a la COP, a la Confederación Obrera Boliviana. Y no se la va a dar porque él no es socialista. ¿Me dejo entender, amigo? La izquierda solamente tiene un fin. ¿Cuál es? Estatizar. Y ahí queda. Y aquel que quiere avanzar se opone. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, compañeros, creemos, amigos, que la historia es la historia. Y por último, la historia le dará la razón a las grandes mayorías. ¿Ya, amigo? Bien, bien. Voy a proseguir, pero antes, compañeros.